Bueno, vamos continuando entonces con el mecanismo de secreción. Ya hemos entendido del por qué tiene estos elementos glandulares, tienen que tener mitocondrias, tienen que tener un retículo endoplasmático rugoso de mayor volumen, tener lo que representa un aparato de Golgi también, y hablábamos de los nutrientes que le llegan a través del capilar. Decíamos del aparato de Golgi, la formación de estas vesículas. Las vesículas de secreción se almacenan en los extremos apicales de estas células secretoras, ¿no? Se van a almacenar. ¿Hasta cuándo se almacenan estas características de vesícula? Se van a almacenar hasta que exija el estímulo. ¿Cuál va a ser el estímulo? Acabamos de hablar. Contacto alimentario, control nervioso u hormonal. Entonces, cuando exista cualquiera de los tres, ¿no? Entonces va a existir la estimulación nerviosa. Es así que el control nervioso que va a dar la respuesta para la secreción, de la parte aferente puede venir incluso relacionado con los sentidos. O sea, ver un plato de comida estimula secreción gástrica, sí estimula. Oler una comida estimula secreción gástrica, sí estimula secreción. Hasta la saliva, ¿no? Se les hace agua a la boca. Escuchar sobre una comida e imaginarse lo mismo que acaba de hacer Erika con mi persona, estimula la secreción gástrica. Entonces ahí me ha dejado con la baba ahí, pucha, por el fideosucho, me ha antojado. Entonces, ¿qué va a pasar con esta estimulación nerviosa? Va con la respuesta eferente en asociación a los distintos sentidos. Oído, olfato, ¿no? Vista, también involucrado. Cuando veo algo en la calle, estoy viendo, no tenía apetito hasta que lo he visto. Y ahí está la característica de estimulación neurogénica para la secreción gástrica. Muy importante, además de los nutrientes, tener pues agua y electrolitos para producir dicha secreción. Entonces, nosotros tenemos, si estamos entendiendo que 1.5 produce el páncreas, 1 litro la bilis, 1 litro el gástrico. O sea, ¿de dónde tanta agua? De lo que ustedes deberían ingerir, pues, en el día, ¿no? Entre 1 a 2 litros, mínimo, si estamos entendiendo que mis características de secreción así producen una cantidad en el día, entonces nuestro consumo tendrá que ir en relación a nuestra secreción, ¿no? Entonces, no, pero ojo que esta característica de secreción, bueno, es secretada, va a la porción de 1 para el deslizamiento y transporte,
Y lo otro, esta misma característica de secreción se va a volver a reabsorber. Entonces, entra en un equilibrio constante, se va a volver, entra la característica de secreción al lumen intestinal y la misma secreción, juntamente con el quimo, va a volver otra vez a la parte del sistema vascular. Entonces, dentro de las características o sustancias de secreción, por ejemplo, tenemos el moco. ¿Qué característica del moco? Vayamos a hablar de un poco de las características de la secreción gástrica que tiene moco, de la secreción intestinal que tiene moco. El moco tiene una cualidad adherente. Gracias a esa cualidad adherente, hablamos que el quimo queda compacto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque va a permitir que las moléculas de los distintos alimentos se junten con firmeza y la acción de las enzimas vaya sobre dicho bolo, o en este caso sobre dicho segmento del quimo, ¿no? Según el tránsito intestinal. Entonces, una de las funciones del moco es propiamente adherir estas partículas de alimento. Segunda función consiste en que el alimento, imagínense el ají puro o una llajua muy picante, lo que no necesitamos en primera instancia es que algunos alimentos irritativos, las gaseosas, por ejemplo, no entren en contacto real o directo con la superficie del epitelio intestinal. Entonces, para evitar ese contacto, para recubrir la superficie gastrointestinal, entonces está el moco, ¿no? Entonces ahí la presencia de moco en diferentes segmentos y con relación al tipo de alimentación que tenga una persona, ¿no? Otro, las características de favorecer el deslizamiento. Entonces, si no existiera un epitelio que tuviera mucosidad, entonces no pudiera deslizarse el bolo alimenticio. Es por eso las glándulas salivales, es por eso que muchos de los alimentos tienen agua en su composición, ¿no? Ustedes hacen hervir arroz con agua y el arroz es una molécula, una macromolécula alimentaria que tiene dentro su contenido agua, ¿no? Entonces, pero esta característica de que el intestino aporte moco colabora con el desplazamiento a través de todo el tubo digestivo. Otro, por ejemplo, en el intestino grueso, ya no en el intestino delgado, en el intestino grueso, también se secreta moco. Pero este moco en el intestino grueso me impide que las partículas de las heces fecales se adhieran en la porción de la pared. El moco hace que estas partículas fecales se adhieran unas con otras, no hacia la pared intestinal. Es así que ustedes cuando vayan y describan la fisiopatología de la constipación o el estreñimiento, la familia de los laxantes incluye varios tipos de laxantes. Desde los ablandadores fecales, porque tal vez no existe moco, desde los estimuladores de secreción de líquido en la mucosa, en las glándulas de la mucosa del intestino grueso, existen los que van a permitir el deslizamiento. Por ejemplo, ahí está la vaselina líquida, los supositorios de glicerina. Entonces, estos supositorios de glicerina, la vaselina líquida, tienden a hacer la función del moco. Entonces, en la constipación o en el estreñimiento, lo que tratamos de hacer es repetir o copiar la función del moco.
porque mucho de la constipación tiene que ver, uno, con que no hay mucha secreción de moco, dos, hay adherencia de esas heces a la pared intestinal. Entonces hablamos del fecaloma, por ejemplo. El fecaloma, heces enduradas que se fijan a la pared intestinal, ¿no? Otro, como no existe las características de mucosidad en la pared intestinal, más fácilmente que estas personas que tienen constipación vean irritada su mucosa. ¿Por qué? Por entrar en contacto directo. Nosotros tenemos que amortiguar el pH del intestino grueso también para estas enfermedades como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, ¿no? Otro, el moco, pese a la acción de las diferentes enzimas que son muy fuertes, las enzimas pancreáticas y digestivas que vamos a hablar en breve, de las pancreáticas y biliares, son muy fuertes, el moco, pese a eso, es resistente a la digestión, es resistente a esas enzimas gastrointestinales, por ejemplo, el ácido clorhídrico. Entonces, lo que hace el pepsinógeno, lo que hace el moco es brindar una capa que también sea resistente en ciertos puntos, como en el estómago, por ejemplo, ¿no? Y para esa resistencia, el moco tendrá pues glucoproteínas, ¿no? Estas glucoproteínas que le van a permitir las características de amortiguamiento al ácido. Y estas glucoproteínas le dan y le confieren la alcalinidad, además de la cantidad de secreción que viene junto con el moco de iones de bicarbonato, ¿no? Iones de bicarbonato. Entonces, el moco tiene glucoproteína, tiene bicarbonato, lo que permite neutralizar algunos ácidos, ¿no? Entonces, eso para las características del moco. Facilita el deslizamiento, evita la escoriación, el daño químico, y lo que está haciendo es propiamente ayudar con el transporte. Y en el caso del intestino grueso, formar las heces, permitir la unión de los segmentos para formar y solidificar las características de la materia fecal. Eso les decía hace un momento, ¿no? Sobre la secreción de la saliva en el ejemplo de las glándulas tubulares. ¿Cuánto de saliva producimos? ¿No? Ahí está entre 800 a 1500 ml. 1500 ml. Algunos de ustedes, no sé, alguien será silvestre de los Looney Tunes y producirá 2 litros. Pero la mayoría ahí, lo fisiológico es producir entre 800 y 1500 ml. En promedio 1000 ml. ¿Bien? Promedio 1000 ml de secreción diaria de saliva. La saliva, la secreción salival, que viene en este sentido, la saliva, tiene un pH entre 6 y 7. No es tan ácido la saliva. La característica de esta secreción comparada con otros, nosotros ya hemos visto la cantidad de secreción gástrica, pero la secreción gástrica en volumen era 1500. Su pH de la secreción gástrica es de entre 1, entre 0.5 igual, vamos a ver la parte literal y la parte de la tabla que nos muestra Guyton, entre 0.5 incluso a 1, a 2, incluso hasta 3 el pH gástrico. La secreción pancreática es entre 1000 y 1500 y el pH, pero del páncreas, es de 8, 8.3. La bilis tampoco tiende a ser muy ácida. La bilis va entre un pH de 7 aproximadamente. Del intestino delgado va entre 7.5 y 8. Del intestino grueso es lo mismo que del intestino delgado, entre 7 y 8. Pero a diferencia, no hemos mencionado cuánto es la secreción del intestino grueso, cuánta mucosa secreta. Aproximadamente 200 ml secreta, ¿no? De secreción mucosa. Esto más las glándulas de Brunner del duodeno, que son 200 ml, sumado todo, aproximadamente día se secretan 6.7 litros. 6.7 litros. O, si quieren, 6.700 ml de secreción salival.
gástrica, pancreática, intestino delgado, bilis, grueso, Brunner. Entonces, todo más o menos da 6.7. Les decía de la salival que no tiende a ser tan ácida, entre 6 y 7. ¿Qué tiene la saliva? La saliva va a tener tialina. ¿Qué es la tialina? Es una alfa-amilasa. Alfa-amilasa. ¿Para qué sirve la amilasa? Degrada una enzima dedicada a degradar carbohidratos, como los almidones. 2, la saliva también tiene mucina para la secreción mucosa, lubricación y protección en la superficie de la cavidad oral, ¿no? ¿Qué más entre las características de la glándula salival? Hay una ligera diferenciación entre las características de las glándulas parótidas y las glándulas sublinguales y submandibulares que ustedes han descrito en la parte anatómica. Ahí la porción de la parótida y ahí la porción de las glándulas sublinguales y la submandibular. Generalmente la característica de la parótida, la secreción es un poco más serosa. Quiere decir que tiene más amilasa. La parótida produce más amilasa. Sin embargo, la submandibular y la sublingual equilibra las dos. 50% de secreción en torno a la parte de tialina y el otro 50% en relación a la porción de mucina. Entonces, estas glándulas, las sublinguales y submandibulares, generalmente tienden a un equilibrio en su secreción, pero la parótida es la que más colabora con la tialina. ¿Qué característica en el conducto, en los acinos que nosotros hemos descrito? Estas son las células secretoras, ¿no? Estas células secretoras de la glándula salival, estas que estoy marcando en círculo negro, lo que van a hacer es mandar una primera fase de secreción produciendo tialina, mucina y concentraciones de los distintos iones, como miren, acá nosotros teníamos esta imagen, como la porción de sodio, como la porción de potasio. Primero estamos describiendo esta porción, la porción acinar. Entonces, la porción acinar está produciendo tialina, moco y el líquido extracelular. Y también electrolitos. ¿Qué electrolitos? Sodio, eso no está escrito aquí, va a producir cloro, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este sodio y este cloro que los acinos han mandado al túbulo en la secreción salival? Lo han mandado, pero lo van a reabsorber en el túbulo. Lo van a reabsorber. Y en el túbulo vuelve a ingresar a la sangre el sodio y el cloro. Entonces, dentro de las características de secreción, nosotros tenemos que mencionar este tipo de absorción activa de sodio y cloro en el túbulo, pero una secreción en los acinos. Va a ser pregunta de examen. Una secreción en los acinos. ¿Para qué me interesa eso? Porque es el túbulo el especializado en reabsorber estas características de sodio y cloro y en secretar la porción de potasio y bicarbonato. Entonces, dentro la luz del conducto se secreta bicarbonato y se está secretando potasio, ¿no? A esta porción. ¿Qué pasa en los procesos de pérdida de líquido? En los procesos como la transpiración, por ejemplo, o cuando el paciente está ante un proceso de deshidratación. Esto se da en condiciones normales, fisiológicas, este mecanismo de secreción y de absorción del cual acabamos de hablar. Cuando el individuo está deshidratado, lo que va a hacer
es duplicar la absorción de sodio y cloro. Uno, en la porción del túbulo lo que se hace es duplicar hasta triplicar las reabsorciones de sodio y cloro y se va a reabsorber la cantidad de agua. Es así que cuando un paciente está deshidratado, ¿cómo están las mucosas? Yo valoro para deshidratación, lo que valoro es la mucosa. ¿Qué mucosa? Le digo, abra la boca y valoro, saque la lengua. Y valoro la humedad de la boca para ese paciente. ¿Y bajo qué concepto? A decir, ese paciente está con deshidratación y la boca está seca. ¿Por qué? Porque sé que los túbulos de las glándulas salivales están reabsorbiendo todo el sodio y todo el cloro y todo el agua que puedan. Por lo tanto, la secreción salival está disminuida. Y ahí empiezan con la secreción. Si esto continúa, empieza la resequedad, ¿no? La lengua del dinosaurio, se le dice, ¿no? La lengua reseca de los pacientes con deshidratación moderada a crónica, ¿no? Entonces, eso para los mecanismos de absorción activa de sodio y cloro que van a arrastrar agua. Sin embargo, otro factor, esto hemos hablado sobre las dinámicas de deshidratación, sobre las dinámicas del ejercicio, por ejemplo. Ahora, otro factor, sobre la alimentación. Cuando un individuo ingiere, por ejemplo, llajua o algo que sea picante, como estímulo alimentario, ¿no? Recuerdan 3 tipos de estímulo: alimentario, nervioso y hormonal. Como estímulo alimentario e irritante químico, lo que va a producir es que se secreten mayores cantidades de saliva. ¿Bien? En estos individuos, muy aparte del ejemplo que acabo de dar de deshidratación, muy aparte de lo que acabo de dar de ejemplo de deshidratación, en estos individuos que están alimentándose con estos irritantes químicos, la concentración de cloro, por ejemplo, y sodio o cloruro de sodio en esta saliva es alrededor de la mitad de lo que normalmente era, o incluso reduce a unas 3/3 partes de lo que representa la concentración del plasma. Sin embargo, las del potasio van a aumentar. ¿Y por qué se debe esto? Por la velocidad de secreción a la cual se está produciendo la saliva. Entonces, por eso, las concentraciones, va a haber sodio, va a haber cloruro de sodio en la saliva, pero nosotros, ¿qué hemos dicho? En el túbulo tendría que haberse absorbido el cloruro de sodio. Entonces, ¿por qué está existiendo cloruro de sodio en esa saliva de ese paciente? Por la velocidad de producción. ¿Y por qué la velocidad de producción se está alterando? Porque ha ingerido pues algo que está requiriendo que la glándula salival envíe más rápidamente secreción mucosa, con mucina, con tialina a la parte de la cavidad oral, ¿no? Entonces, eso para la saliva. ¿Qué más de la saliva? Algo más de la saliva. Hay que tener en cuenta que gracias a que tiene este ligero pH ácido, porque lo neutral es entre 7.4, digo ligero porque su pH va entre 6 y 7, entre 6 ya es ligeramente ácido, no es alcalino, no es alcalino. Entonces, gracias a este pH, esta secreción es muy importante para mantener los dientes o las encías sanas. La mayoría de los patógenos dentarios que ocasionan la caries tienden a ser alcalinos o producir un efecto alcalino en la mucosa bucal. Entonces, gracias a que tengamos este pH en la mucosa oral, disminuye la concentración de microorganismos. Uno, por eso, por las características del pH. Otro, por el flujo. Uno, las características del pH. Un factor como la saliva ayuda a protegernos de microorganismos. 2, el flujo. Si no existiera flujo constante, porque ustedes hasta cuando están dormidos producen saliva, ¿no? Es más, algunos se levantan, están con la almohada y ahí está la salivita, la funda de la almohada.
¿no? Entonces, que están durmiendo con la boca abierta o en mala posición. La saliva, ya que tiene un flujo constante, incluso en los periodos de sueño, lo que va a hacer es arrastrar estas bacterias al aparato digestivo. Y en este aparato digestivo van a actuar propiamente otras enzimas para destruir a dichos microorganismos. Iones tiosinato y enzimas proteolíticas son algunas de las lisosimas o dentro de las lisosimas que podemos mencionar que atacan de manera directa a las bacterias y están presentes en la saliva. Entonces, otro punto importante, además del flujo, es la presencia de sustancias bactericidas. Bactericidas. Nosotros por estas sustancias bactericidas, a veces podemos entender a otros mamíferos. Otros mamíferos se colocan saliva a la herida o se lamben la herida. ¿Por qué? Porque tienen pues sustancias bactericidas y eso lo conocen. Y así los mamíferos o otros animales sin necesidad de antibióticos se curan, ¿no? Bien, eso dentro las características de la saliva. ¿Qué más? Existe una breve cantidad de anticuerpos en la saliva. Eso colabora también para destruir estas bacterias, además del tiosinato y las enzimas proteolíticas. Gracias a estos anticuerpos, podemos también disminuir las características de reacción autoinmune. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes se pican o les pica cuando les pica una abeja o cuando les pica una hormiga, ¿qué va a pasar? Hay una reacción inflamatoria en la piel y la saliva tiene anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos median la reacción inflamatoria tegumentaria o dérmica y por eso la saliva tiene esa acción. No es ilógico ante una picadura. Igual los otros mamíferos inferiores hacen ante una picadura, lo que hacen es lamberse. ¿Por qué? La saliva tiene estos anticuerpos y disminuye en cierta proporción. No esperen pues que les baje la inflamación completa de la picadura, pero sí va a ayudar sobre ese mecanismo, ¿no? Bien, espero hayamos entendido la secreción de saliva en este apartado y vamos a entender el sistema de control nervioso. Recordemos dos características de ganglios parasimpáticos. El ganglio óptico es un ganglio parasimpático. Ahí está el ganglio óptico. Vayan colocando nombre y grupo. Vayan ahora sí colocando nombre y grupo, nombre y grupo. A partir de ahora coloquen nombre y grupo. Vayan colocando nombre y grupo. Entonces, nosotros tenemos ganglios parasimpáticos, ¿no? El pterigopalatino, el óptico, el ciliar, y este que va a representar como el ganglio submandibular, también es un ganglio parasimpático. Voy a entender las fibras secretoras que vienen para la parte de la glándula paratiroides, por ejemplo. La parótida, perdón, no la paratiroides, la parótida. Si nosotros recordamos la división del trigémino, recordamos la división del trigémino anatómicamente, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular, ¿no? Ahí está la rama mandibular, B1, B2 y B3. ¿Qué va a pasar con estas ramas? Recuerdan que la rama maxilar tiene una ramita comunicante, cigomática comunicante con el ramo lagrimal y que permite la secreción lagrimal. Tenemos la característica del ramito del trigémino. Se llama el ramito auriculotemporal. El ramito auriculotemporal, rama del ramo mandibular del trigémino, lo que va a hacer es venir y aportar con fibras secretoras a la misma glándula parótida. Pero no solamente es el trigémino quien da este aporte. Vamos a tener al mismo glosofaringio, que es el que está dejando fibras parasimpáticas al ganglio óptico, y esas fibras parasimpáticas que está dejándose al ganglio óptico van a llegar a la glándula parótida
por ramas del nervio trigémino, no nos olvidemos. Entonces, el glosofaringio es el que está llevando las fibras parasimpáticas hasta el ganglio óptico y hasta el submandibular. En el caso del submandibular es la porción del facial y la misma cuerda del tímpano. Eso es para el facial. Entonces, acá el glosofaringio, repitamos, el glosofaringio entonces está viniendo a dejar fibras parasimpáticas al ganglio óptico. Y del ganglio óptico van a salir fibras a través del trigémino, a través del ramo mandibular del trigémino, a ver, lo abreviaremos como está en su libro, B3, ¿no? Y dirigirse a la misma glándula parótida y producir la estimulación parasimpática para dicha glándula. Mencionamos la del nervio facial, que es la que está llevando fibras parasimpáticas al ganglio submandibular. Y esas fibras se estarán distribuyendo a mi glándula submandibular y a mi glándula sublingual a través también de ramas del nervio trigémino. No se olviden que el trigémino es el que tiene la rama lingual, la rama alveolar, ¿no? Y entonces a través del trigémino, en el facial, miren, el facial utiliza la cuerda del tímpano, ganglio submandibular, le hace llegar fibras parasimpáticas, cuerda del tímpano a través de la fisura petrotimpánica, y le hace llegar las fibras parasimpáticas a estas glándulas. ¿Para qué dicha estimulación? Lo mismo que me va a decir Gaito. La regulación nerviosa es dada por señales parasimpáticas. Dichas señales tienen núcleos, que ustedes recuerdan en neuroanatomía, para el trigémino y para el glosofaringio. Están los núcleos salivales superiores e inferiores. Ahí están los núcleos salivatorios superiores e inferiores a nivel de algo que se conoce como el surco bulbopontino. Aquí está mi surco bulbopontino en neuroanatomía. Entonces ahí están mis núcleos salivatorios que lo que van a hacer es mandar la señal eferente a través de las fibras parasimpáticas usando al facial y usando el glosofaringio. Y luego, por último, se utiliza al trigémino, ¿no? Entonces, eso dentro de las características del sistema de los núcleos salivales superiores e inferiores. Esto de los núcleos salivatorios se va a relacionar con un área del apetito. Pero el área del apetito está, por si acaso, en el hipotálamo. Recuerda neuroanatomía, ¿no? Y en el hipotálamo. ¿Por qué se relacionan? Porque existen centros de control parasimpático en el hipotálamo anterior. Y es justamente lo que hace un momento les decía, este centro hipotalámico, que es el que controla el apetito y que tiene a vecino a los centros parasimpáticos, vecinos al centro parasimpático, lo que va a hacer es, ya que el hipotálamo está conectado con las áreas del gusto, olfato y la porción amigdalina, lo que va a hacer es estimular a esta parte parasimpática, estimular a los núcleos salivatorios y hacer lo que Michelle, en este caso Erika, me ha indicado. Ahí está su comida, lo que ha producido es aumentar el área del apetito de la región hipotalámica, de mi región hipotalámica, que tiene asociación con mis áreas del gusto, olfato, la porción amigdalina, la porción visual también, que es algo para describir, ¿no? Entonces, a través de esto, de mi núcleo hipotalámico, lo que ha hecho Erika es estimular a través de mi oído mi centro hipotalámico, y mi centro hipotalámico lo que ha hecho es estimular estos núcleos parasimpáticos, y estos núcleos parasimpáticos actuar sobre mis núcleos salivales superior e inferior. Estos salivales inferior y superior, usar al facial, usar al glosofaringio y estimular mi característica de secreción gástrica, en este caso secreción salival, a través del trigémino, ¿no? Entonces, esa es la vía. ¿Qué otra característica más para la secreción salival? La parte simpática dentro del sistema nervioso autónomo para la parte de la saliva hace algo parecido con la gástrica. ¿Por qué? Porque los simpáticos lo que van a hacer en este caso, al principio, es estimular
levemente la salivación. Pero después va a tener el mismo efecto que en la parte gástrica. Posteriormente, en las características de estimulación moderada e intensa del simpático, lo que va a hacer es una disminución de la secreción salival. Es así que los pacientes drogadictos que tienen una mayor estimulación simpática tienen menos secreción a nivel de las distintas porciones corporales, ¿no? Entonces ahí están viniendo con la saliva seca dentro de una de las sintomatologías de los pacientes con drogadicción, ¿no? ¿Qué otra? Eso hay que entender de la parte parasimpática, cómo actúa, porque la parte parasimpática lo que va a hacer es producir una mayor secreción, pero ¿cómo? Facilitando el aporte necesario para dicha producción, porque va a producir la liberación de un vasodilatador adicional, el parasimpático. ¿Cuál es ese vasodilatador que estimula el parasimpático? Se llama calicreína, ¿no? Entonces ahí tenemos un vasodilatador que se llama calicreína. Calicreína. Bien, entonces nosotros, para este efecto vasodilatador adicional, el parasimpático actúa liberando calicreína en las mismas células salivales. Por lo tanto, la calicreína, si tengo mayor vasodilatación, lo que va a producir es mayor permeabilidad y mayor producción de saliva, ¿no? ¿Qué más? Hay otra, la misma bradicinina, además de la calicreína, la bradicinina también se está liberando en la misma glándula salival para ejercer un círculo de retroalimentación negativa, o en este caso de retroalimentación positiva. ¿Por qué? Porque va a recibir la estimulación de secreción y gracias a la calicreína y gracias a la bradicinina, lo que se va a hacer es potenciar dicha formación de saliva, y eso es el efecto de retroalimentación positiva. Muy bien, eso en torno a la porción salival. ¿Qué nos dice Guyton de la secreción esofágica? Si nosotros vemos a la porción de mucosa de esófago, a diferencia de otros segmentos intestinales, esófago tiene en menor medida, glándulas mucosas. Esas glándulas mucosas evitan la escoriación o la lesión cuando está pasando la masa. Eso se llama bolo alimenticio. Bolo alimenticio, lo que está de verde, ¿no? Ahí está, bolo alimenticio. Si no existieran estas glándulas mucosas simples en el esófago, no pudiéramos comer pues un trancapecho, ¿no? Entonces ahí está, gracias a que existen glándulas mucosas simples en el esófago, podemos ingerir pues un trancapecho, ¿no? Y el moco secretado en estas glándulas va a evitar justamente escoriación, irritación del trancapecho en la parte del esófago, ¿no? Y los que no han comido trancapecho, entonces estoy haciendo promoción, pues ahí vayan a comer y experimenten, probar qué es un trancapecho. Y si ya han probado, ya sabrán las características de la secreción esofágica a la cual me estoy hablando. Entonces, la secreción esofágica es simple, pocos ml en la participación de secreción. No lo dice en esta parte Guyton, pero van entre los 20 y los 30 ml día de secreción. Es poca, escasa casi la secreción que aporta esófago. ¿Por qué es escasa? Porque ya esófago está recibiendo